hecho, digamos, unos análisis de los diferentes espectros, lo que es el conflicto, ¿verdad? El conflicto, por ejemplo, desde la visión misma del conflicto. ¿Qué criterios, por ejemplo, pueden o inciden para que las percepciones de un determinado conflicto difieran unos respecto a otros? Uno, dos, ¿qué percepciones, por ejemplo, repercuten para que un mismo caso con diferentes, digamos, actores tengan un contenido totalmente distinto? Entonces, todos esos aspectos en realidad es menester que lo revisemos más rápido que apresurados, ¿de acuerdo, chicos? Y luego, por favor, van a visualizar un vídeo que es espectacular. Es un vídeo sobre denominado Juego de Honor. Realmente su mismo nombre nos reta para que lo visualicen bien. ¿Con qué objeto realmente? En primer lugar, quiero que en ese vídeo ustedes concentren toda la información que pueden manejar respecto a lo que es el conflicto. A ver, desde la concepción misma, las percepciones, factores que repercuten, qué sé yo. Luego, por ejemplo, fuente del conflicto, la dinámica del conflicto, estilo de poder abordar un determinado conflicto. Vale decir, esta visualización del vídeo nos va a permitir, por ejemplo, ponernos en un nivel, en un ítem que nos va a permitir que a futuro cualquier tipo, digamos, de conflicto pueda tener la capacidad de energizar con nosotros mismos. ¿Eso qué implica, por favor? Conectarnos. Doctora, disculpe, hay un ruido. ¿Perdón? Hay un ruido, parece que hay un audio prendido y se filtra y no se escucha. Ya A ver, usted se lo un escucha momentito, un voy tanto a bajo. a alguien es, a ver, querida, bien, ahora sí, Edith ya apagó, a ver, ahora sí, ¿está bien, Carmen? A ver, Edith, Dime, doctorita. apague su micro, querida, apague su micro, porque se está filtrando. Ahora sí, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, decía de que el objetivo es que con la visualización de este vídeo, todos nosotros ya estemos involucrándonos sutilmente en la capacidad de poder observar bien ese vídeo. Observar no solamente, digamos, desde el audio mismo, sino ver los protagonistas. Ver, por ejemplo, la acción de cada uno de los actores. ¿En qué momento? ¿Dónde se originó el conflicto? ¿En qué estado encontraron el conflicto? ¿Qué estilo creen de que, el coach está manejando para enfrentar este vídeo, o digo, este conflicto? Por lo tanto, chicos, me agradaría que para poder visualizar este vídeo, todos estemos en el nivel de poder engarzarnos. ¿De acuerdo? Pero sé que hay algunos que recién, por X circunstancias, se están conectando. Sin embargo, sé que también todos ellos han tenido acceso a las diapositivas, seguramente que ingresaron a la hora, claro, qué sé yo, pero con el objetivo, repito, de que todos estemos, con el mismo enfoque, con el mismo caudal de información, vamos a hacer una brevísima revisión de todo, ¿de acuerdo, chicos? Vamos, por favor. A ver, un segundo, chicos. Veo, creo, creo que ya no es necesario la percepción, porque eso, por favor, yo les voy a pedir algo. En casa, a veces compartiendo con la familia, tomando algunos alimentos, pueden visualizar las percepciones, de tal manera que eso también pueda enriquecer el enfoque de cada uno de ustedes, la visión de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo, chicos? Por favor. Entonces, eso lo vamos a obviar. Ahora vamos a ver el tema de, creo que es esto, ¿sí? Wow. Ok. Oh my God. ¿Qué ocurrió?
Bien, chicos. Ahora, pero espérense. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Ok. Bien. ¿Están observando bien el vídeo? Perdón, la diapositiva. ¿Están accediendo bien a ella? Sí, doctora, sí se visualiza bien. Muy bien, ok, excelente, gracias. Ok, chicos. Ya saben que el tema del conflicto, su misma conceptuación va a tener seguramente un abordaje amplísimo y aparentemente vamos a estar en capacidad de definirla de la manera más sencilla posible. Porque el mismo término conflicto o, hemos dicho, choque, caos, crisis, violencia, qué sé yo, esa es la, digamos, generalización en cuanto a conceptos cada persona puede asumir. Ya saben que ya esta definición, por ejemplo, va a diferenciarse unos respecto a otros, basado en una serie de caudales de criterios, de conocimientos, de información, ¿de acuerdo? Lo importante es que manejemos ese tema. Ok, ¿qué viene a ser un conflicto? Es disparidad de criterios, aparentemente irreconciliables, puntos de vista diferentes, choque, crisis. Disculpe, no se ve la diapositiva. ¿Perdón? No se ve la diapositiva en la pantalla. Así, a ver, Janet, ¿no ve? ¿Quiénes me dijeron que lo estaban viendo? A ver, Sí vamos se a ve, nuevamente. doctora, sí se ve. Sí puedo Sí leer. se ve, ok. ¿Qué pasó entonces, Alex? Alex, por favor, mejore a ver, algo debe estar por allá, porque el resto me está diciendo que están observando bien. A ver, Miss, a mí bien, tampoco me continuamos sale. entonces. Visiones del conflicto. Hemos dicho, la visión va a estar, digamos, enfocado desde el nivel de las mismas ideas, las percepciones y todos los conceptos que manejamos referente al conflicto. Los mismos que están vinculados a las vivencias, experiencias, actitudes, mensajes que hemos podido almacenar en nuestro software durante el periodo de nuestra bonita existencia. ¿De acuerdo, chicos? Eso es visión del conflicto. Visión, ¿all right? De acuerdo, por favor. Ya saben que estas visiones no solamente van a ser de carácter positiva, también pueden ser de carácter negativa, perdón un momentito, por favor. All right. Pero también pueden ser de carácter neutro, vale decir, intrascendente, sin mayor repercusión, sin ningún sentido. Ajá, se produjo, pero es neutro, no tiene ninguna repercusión que pueda afectar a uno u otro, ¿de acuerdo? Es positivo, ¿por qué? Porque no es tan sencillo un abordaje de un determinado conflicto, por ejemplo, entre hermanos, padres e hijos, cónyuges, novios, qué sé yo, en el ámbito laboral, la patronal, trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento, esa circunstancia especial de la reunión que tanto habíamos estado esperando, acaso compartiendo, no sé, una mesada, digamos, de jugos variados, unas frutillas, qué sé yo, pero se produjo esa reunión. Y esa reunión puede constituirse como una especie de punto de quiebre, ese momento central donde ambos van a tener la predisposición de aprender, de aceptar de que había algo que los estaba separando, algo que no les permitía comunicarse, algo que veían con mucha frustración que no podían engarzarse el uno con el otro o los unos con los otros. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto de quiebre puede constituirse como ese momento central, especial, de tornarse ese conflicto, ¿ok? Con un objetivo, con una visión de carácter positiva. A partir de hoy hemos sincerado este escenario, nos estamos realmente comprometiendo para que esto nunca más debe de persistir. Nosotros nos encargamos, asumimos compromisos y resolvemos. Más aún, vamos a nosotros a partir de este momento para ya borrar del contexto
borrar del escenario la presencia aún en un estado de latencia ese determinado conflicto. Como verán, entonces, una visión primigenia del conflicto puede ser de carácter positivo cuando se da ese escenario que acabo de escribir. Otros ya saben, neutro, porque realmente no tiene ninguna repercusión. Máxime porque ni el uno ni el otro, ninguna de las partes han podido, digamos, afectarse en la medida en que puedan sentir la presencia de ese determinado conflicto. ¿De acuerdo? Otro, lo que realmente siempre se habla del conflicto. Un escenario de carácter negativo. Y así lo hemos evidenciado durante todas las generaciones que inclusive no tuvieron la capacidad de poder afrontar, coger, nos dicen muchas veces, el toro por las astas y tomar la decisión de abordar. Y nosotros somos la tercera, la cuarta generación y recién lo hemos hecho por la salud de la familia. Porque al margen de nuestros progenitores que estaban sumados en ese conflicto, que estaban ahí realmente con esa frustración de no querer dar un paso, ni los hermanos, ni los hijos, mientras que sí, los nietos lo hicieron. Ellos sabían que eran primos hermanos, pero no se atrevían, hasta que en una reunión tomaron la decisión, sí, porque compartían el mismo escenario, en diferentes facultades, la misma institución académica, y tomaron la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Coincidentemente, sin que los padres, inclusive, estuviesen informados, ellos fueron a conectarse con el patriarca, el abuelo, que ya tenía en ese momento un promedio de 98 años. Y ellos temían de que ese conflicto que los afectaba a todos no les permitía unirse, velar por el patriarca de la familia. ¿Se dan cuenta? Hasta que ellos dos dieron el primer paso y juntaron a todos, se reunieron, abordaron una y otra vez el contenido del conflicto y resolvieron. Eso es realmente el rol de un conciliador. Yo les dije, una vez que ustedes van a egresar de este curso de conciliación, obviamente la expectativa puede ser múltiple. Contar con mi centro de conciliación, digamos, canalizar recursos, ayudar a muchísima gente, muy bien, eso es positivo. No obstante, también en el quehacer del día a día, en el cotidiano de la conducta, la actitud de cada persona, va a tener que variar. Va a variar en el sentido de que, como ya en esta gesta que estamos hipotéticamente abordando, nosotros podemos ser actores, nosotros podemos ser partícipes para poder impulsar la solución de un determinado conflicto. Obvio, no solamente de carácter familiar, ya dijimos, hay de carácter laboral, hay de carácter social, amical, etc., etc. Lo importante es que, repito, los conciliadores no solamente tenemos que ser documentariamente, instrumentalmente, soy conciliador extrajudicial, registro tal, wow, me presento. Soy conciliador especializado en materia de familia, idem, con registro tal, idem. Pero mis dichos tienen que evidenciarse con mis actos. ¿Está claro? No puede haber una brecha, soy conciliador y no he cambiado de actitud. ¿De acuerdo? Así que, por favor, tarea para todos. Eso tiene que constituirse como una especie de valor intrínseco en cada uno de nosotros. ¿Está claro, chicos? Bien. Carlita Huatuco, muy bien, no te preocupes, querida. Continuamos entonces. Ya no es necesario volver a revisar esto, pero ya saben que el conflicto, desde una percepción negativa, es algo malo que debe evitarse, ¿no es cierto? Esto es, por ejemplo, conceptuado como enfrentamiento, violencia, guerra o muerte muchas veces, ¿no es cierto? Ya saben, de diferentes aspectos. Positivo, oportunidad de cambio, ya dijimos. Neutro, fenómeno social que solo pasa, no tiene mayor trascendencia. ¿Wow?
El conciliador, chicos, debe enfocar el conflicto como un fenómeno natural, vale decir, ni bueno ni malo, que puede ser positivo. Esa tiene que ser la tarea, la visión de cada uno de nosotros como conciliadores. El momento que tengamos que conducir una audiencia de conciliación, ya saben, tenemos que acceder a esa audiencia con una mente totalmente, límpida, sin el ánimo, el estado anímico que puede, digamos, influir, ya sea en forma positiva o negativa. Tenemos que ser personas que con absoluta, digamos, responsabilidad debemos de enfocar como un fenómeno natural, ni bueno ni malo, por ahí sin juzgar, sin adelantar opinión, simplemente dispuestos a asumir ese papel de qué? De terceros imparciales, ¿de acuerdo? Terceros imparciales, que manejamos no solamente técnicas, sino estrategias, sino hemos previsto también hipótesis de cómo podía desencadenarse uno u otro procedimiento conciliatorio. Máxime, les dije y reitero, nunca podemos concurrir a una audiencia X de conciliación, por ejemplo, aun cuando, repito, hemos acumulado 10, 20 audiencias de la misma naturaleza, pero cuyos protagonistas son totalmente distintos. Aun cuando fuesen los mismos, chicos, escenarios, el contexto va a variar. Muchos factores van a cambiar el escenario. Por lo tanto, nunca irnos como si fuésemos los duchos en la materia, como si con nosotros realmente nadie va a perder, pero sí el sistema puede, digamos, afectarse, porque nuestro apresuramiento y nuestra especie de autosuficiencia puede hacer de que enfoquemos de una manera, digamos, muy rápida, muy, digamos, apresurada, de que uno u otro podía desencadenar de tal o cual manera. ¿Está claro? Entonces, chicos, la visión, digamos, puede permitir, por ejemplo, que el conciliador, ¿cierto?, vea como una oportunidad de cambio, como algo que puede ser constructivo dependiendo de cómo se enfrente, vale decir, chicos. Yo no puedo, repito, opinar nada si todavía no tuve la oportunidad de escuchar a las partes. Acuérdense que escuchar implica aplicar la técnica de escucha activa. Y ahora vamos a ver esto en las técnicas de comunicación que vamos a empezar ya, ¿de acuerdo? Pero esto quiero que quede claro, porque cada uno de los, digamos, módulos que anteceden uno al otro tienen un efecto, una repercusión en el resto del desarrollo de las, digamos, de los diferentes módulos. Así que, por favor, a concentrarse en mi ánimo es eso, para que ustedes puedan conciliar con ustedes mismos aprendiendo a escuchar. El conciliador debe tener en cuenta, chicos, miren, escenarios, que ven allá, el emisor, el receptor, emisor, que implica un intercambio de mensajes, ¿verdad? Para cumplir eficientemente su labor, el conciliador es importante advertir las características, similitudes y diferencias culturales de la gente involucrada en un determinado conflicto. A ver, pregunto, ¿es cierto que solamente escuchan el audio y no la imagen? Sí, Miss, a mí no me sale la imagen. Sorry, pero eso, el resto tendría que tener la misma dificultad, Carmencita. A ver, corrige algo de estar ahí. Doctora Karina, sí se ve la imagen, doctora. Perfecto, querido, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Sí, estoy viendo la imagen, doctorita. Bien, Edith, gracias. Gracias. Ok, chicos. Esa es una buena anuencia. El conflicto, entonces, chicos, repito, por ejemplo, si hay un sinnúmero de definiciones o conceptos, Randall, por ejemplo, Danforth, ¿qué dice? Que el conflicto es un hecho social universal y necesario que se resuelve en el cambio social. ¿Eso qué implica? Que desde la concepción de Danforth, por ejemplo, siempre es necesario que exista
un determinado escenario de conflictos. Porque si no, todo vamos a ver como que fuese un color de rosa. No hay nada por cambiar, no hay nada por corregir. En la medida en que no lo dejemos en el estado de latencia que puede iniciar y desencadenar en forma, digamos, dramática, crítica, con resultados que pueden afectar mucho al entorno, creo que podríamos pensar de que sí es pertinente la presencia de un determinado conflicto que tiene una repercusión, si se quiere, de cambio familiar, digamos, dentro del aspecto social y dentro del aspecto también, por ejemplo, de la conducta del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Ah? Conflicto y percepción. Miren acá, eso ya hemos ensayado, ya no voy a revisar esto, por favor. A pesar de que frecuenta el conflicto intrapersonal, conflicto al interior de un individuo, que eso ya hemos dicho, no es competencia del conciliador, nos referimos aquí en el curso de manera prioritaria a las tensiones que se producen entre dos o más personas, es decir, interpersonales, no intrapersonal. ¿Wow? Eso lo resuelven otras disciplinas, otras especializaciones. El conflicto interpersonal se entiende como la percepción de diferencias incompatibles que puede existir entre personas o grupos y que tiende a generar como respuesta la interferencia o la oposición. Yo tengo un conflicto contigo porque tenemos diferentes puntos de vista. Hemos intentado realmente abordarla, pero parece que tú no tienes la convicción de la existencia de ese problema. Por lo tanto, yo te invito a que sigas analizando y cuando lo tengas claro, me pegas una llamada o me buscas, qué sé yo, pero esto no puede continuar. Decimos, ¿no es cierto? ¿Quién dice eso? For example, Stephen Robbins. ¿Okay? Muchos autores que se dedican a investigar este tema de la concepción del conflicto. Otro aspecto, por ejemplo, el conflicto es aquella situación en la cual dos o más partes perciben que en todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo evidencia o expresa. ¿Okay? Tú eres blanco. Yo veo un color, a ver, blanco, humo. No, peor aún, veo un color ámbar. Entonces acá hay un conflicto, ¿verdad? Las percepciones. Hemos dicho, por ejemplo, que nuestro cerebro, aquí está en la figura, va a repercutir en la visualización de un conflicto, todo un cúmulo, digamos, de información, ¿ok? Entonces, vivencias, experiencias, idiosincrasia, usos y costumbres. Hemos hablado del derecho consuetudinario, ¿no es cierto? ¿Okay? Aquel que caracteriza un determinado entorno de una determinada comunidad, ¿no es cierto? Hemos hablado de las comunidades nativas de los Ashaninka, por ejemplo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, también el nivel educativo, el nivel, digamos, de valores que han podido, digamos, construir en nosotros como seres humanos desde nuestra niñez inclusive. Eso va a tener una repercusión, un desencadenamiento en el resto de nuestra vida. ¿De acuerdo, queridos? Entonces, las percepciones, proceso de armado sensorial que produce una representación mental del mundo que es útil. Claro, dicen científicamente que de 0 a 4 años el cerebro humano es una mini computadora. En ese espacio de tiempo, los seres humanos podemos construir, carambas, esos verdaderos líderes que necesita nuestra sociedad, nuestro país, nuestra región, el mundo, pero también en sentido estricto, en sentido contrario. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, creo que si esa mini computadora es dosificado con información positiva, con amor, con calidad, digamos, de trato, valores, moral, ese ser humano va a ser aquel que probablemente puede cambiar el contexto de la determinada sociedad en la cual va a interactuar. Entonces, todos aquellos que están propendiendo a, digamos,
un matrisuicidio, un matrimonio, ya saben, caramba. Tienen que tener esa percepción. La tarea, si van a tomar la decisión, obviamente, de generar un ser humano nuevo, de aportar un ser humano nuevo a la sociedad, es el enfoque primigenio. La mini computadora. Si vamos a clasificar información, dicen chatarra, información basura, ya saben el resultado también. Con lo otro, caramba, lo contrario, ya saben cuál es, qué resultado podemos tener. ¿Bien? El conciliador debe ser consciente que dos personas pueden ver la misma cosa, ojo, y las dos ver algo diferente. De ahí surge la percepción del conflicto. Ya, eso hemos ensayado bastante la semana pasada. Hemos visto diferentes figuras, escenarios, y hemos percibido de distinta manera, ¿no es cierto? Algunos vieron una sola cosa, otros vieron, wow, cosas que nadie veía, y así. Esa es la percepción de un determinado conflicto. Esto también, por favor, los conflictos no vayan a pensar que solamente es algo tan sencillo, donde, bueno, hay una interacción, un abordaje del conflicto, porque las partes son A y B, o aun cuando puede ser una situación bastante compleja, no va a ser tan vulnerable cuando las partes son multipartes, más de dos. ¿Se cuenta? Entonces va a implicar, por ejemplo, mayor preparación, mayor información, y sobre todo, si acaso ya hay especialización, aparte de un procedimiento complejo, especialización, tenemos que tener la capacidad también de advertir a la dirección que nos encargó de desarrollar esa audiencia y conciliación, que a lo mejor necesita co-conciliadores que realmente nos van a ayudar a que ese procedimiento complejo y también multiparte, ¿okay?, pueda ser abordado de una manera más sencilla, más fácil, porque vamos a interactuar en equipo. Para que interactuemos en equipo vamos a tener reuniones previas con los co-conciliadores. Y máxime, por ejemplo, en un escenario puede haber también la complejidad en cuanto a idiomas. Ya saben, idioma oficial en Perú, quechua, castellano. Y muchos de nosotros nos hemos dedicado a aprender otros idiomas y no el segundo idioma oficial de Perú, ¿no es cierto? Pero debemos de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, eso también tiene que tener la capacidad en la fase previa, el conciliador, de advertir esos escenarios en cuanto recepcionó, ojo, ¿qué cosa? La solicitud de conciliación. Entonces, yo no puedo en el momento de advertir a la dirección, señores, esto tiene esta característica, yo no pensé que... No, un momentito. ¿Así? ¿Cuántas horas o cuántos días lo tienes tú el expediente? Porque no advertiste. Por lo tanto, por favor, cuando nos dicen, por favor, quisiéramos, Jesús Eduardo, usted como conciliador, analice este expediente. Por favor, Janet Tania, evalúe este expediente. Carla Huatuco, dígame, ¿cómo ves? Flor López, ¿cómo ve esto? ¿De acuerdo? Edith Mangualaya, ¿cómo ve esto? Y así sucesivamente. Marcelo Armas, por favor, Alex Castillo. Todos tenemos esa tarea, ¿de acuerdo?, de tener que responsablemente asumir la evaluación. En primer lugar, si es materia conciliable o no. Si es la solicitud, ya es un procedimiento determinado o por determinar. ¿Está claro? Luego, ¿qué grado de complejidad? ¿Qué grado de vulnerabilidad con nosotros mismos? Para advertir antes de. ¿Está claro? Ya saben eso. Cuánto ven, cómo ven, qué sé yo, hay una diferencia enorme. Eso ya lo tienen en casa para seguir ensayando. Miren acá. Niveles de conflictos, chicos. Según las partes involucradas en los conflictos se determina el ámbito de actuación del conciliador. Ámbito de actuación del conciliador. A ver, por ejemplo, intrapersonal, ya dijimos. Intra, consigo mismo. ¿Okay? Yo puedo conciliar seguramente con mi almohada, ¿no es cierto? Podré comunicarme con mi super yo, con mi yo, qué sé yo. Esa es una tarea ajena a la conciliación.
pero sí advertir lo siguiente, por favor. En la medida en que nosotros ya como protagonistas, como actores de la construcción de la cultura de paz a través de este mecanismo alternativo que se llama conciliación, tenemos que asumirlo también con absoluto profesionalismo, el desarrollo de este rol que a futuro vamos a encaminar y vamos a hacer viable. Eso ya, por ejemplo, dije, pasa por una debida preparación, por el sigilo que le vamos a dar a cada procedimiento conciliatorio. No simplemente, esto ya lo conozco, ya, esto es más del montón, voy allá, iré. Y nos rebota, nos impacta en el rostro de que no era cierto nuestra opinión, que esto es completamente diferente respecto al otro que hicimos 2, 3, 4, 5 veces con la misma denominación. Que quede claro, por favor. Y el conflicto, ellos saben, puede ser interpersonal, una persona con respecto a otro, intragrupal, dentro de un grupo, por ejemplo, en el área de planificación de una determinada institución. Todo puede inversar, pienso que dentro del plan operativo que estamos proponiendo a la gerencia, las tareas inmediatas deben ser esto para la gerencia, por ejemplo, de, digamos, administración, la gerencia de finanzas. Todos coincidimos. ¿Cómo vamos a financiar? Proponemos esto, aquello. Actividad, financiamiento. Y cronograma, ¿cuándo deben de empezar? Eso es un conflicto aparentemente intragrupal, pero que cuando son abordados por todos, pueden desencadenar en algo que va a ser plausible, constructivo para las organizaciones. Por ejemplo, intergrupales, gerencias contra gerencias, por ejemplo, grupos humanos contra grupos humanos. Fronterizos, ellos saben la situación, por ejemplo, del país vecino como es Venezuela, y es un conflicto prácticamente de carácter nacional, internacional de ese país. No estamos para analizar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque son concepciones doctrinarias que no nos competen en esta reunión. ¿Okay? Sin embargo, el conciliador debe diferenciar dos niveles, chicos. El conflicto intrapersonal, conflicto al interior del individuo, propio del yo. ¿Me preparo o no me preparo? O me voy a tal... Mira, hay por ejemplo, hay una reunión, hay una fiesta que sí que, bueno, va a ser con una concurrencia espectacular, me voy a reencontrar con X personas que hace tiempo no me veo formidable. Y mañana tengo una conciliación, un procedimiento conciliatorio a la cual he admitido es exactamente a las 8 en punto. ¡Wow! ¡Qué conflicto! Voy a esa fiesta y sé que no me va a conllevar más allá, tal vez retorne alrededor de las 4, 3 de la mañana. ¿Y con qué tiempo voy a prepararme? No tuve. Entonces, es aceptar la invitación o quedarme a analizar ese procedimiento conciliatorio. ¿Qué grado de complejidad tiene? ¿Quiénes son las partes? Empiezo a ingresar, por ejemplo, a Google, ¿no es cierto? Que es tan sencillo, con los datos de las personas empiezo a conocer quiénes son las partes, quiénes son estos angelitos, quiénes son estos personajes que ahora me van a llevar a una reunión conciliatoria con ellos. No voy a ir con los ojos vendados, quiero conocerles un poco. Atrévanse a eso. Conozcan antes de. De eso se trata. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ay? El conciliador debe diferenciar dos niveles. Conflicto interpersonal, conflicto entre personas o grupos, ¿verdad? Conflicto entre varias partes, individuos, grupos de una determinada organización, entre estados, naciones, etcétera, etcétera, propios del ámbito de la conciliación precisamente. Ya hemos hablado de situaciones bélicas, siempre recordamos el falso Paquilla, el conflicto, por ejemplo, casi reciente de Estados Unidos, por ejemplo, acá, con organizaciones que siempre nos retrotraen el famoso escenario del 11 de septiembre, que hace poco estuvimos en la semana anterior analizándolo. Entonces, cosas de esa naturaleza. Pero también vimos el tema de conflicto cultural. ¿Qué implica esto?
que la cultura es el conjunto total de las prácticas humanas en una comunidad dada, ya sean estas prácticas económicas, artísticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas o cualquier otra. Es decir, toda práctica humana que supera la naturaleza biológica es una práctica cultural. Es decir, chicos, a ver, dijimos una comparación. Cuando nosotros admitimos que al haber abierto, digamos, las fronteras a los ciudadanos procedentes de Venezuela, ya saben las repercusiones. El impacto muchas veces nefasto, negativo, pero no todos los procedentes de ese país tienen la misma mentalidad que nosotros, que son tan negativos y destructivos. Hay gente rescatable, hay gente buena. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, percibamos de que en cualquier otro escenario, los peruanos, el resto del mundo, ¿cuál es la percepción de esa determinada comunidad respecto a la presencia de un determinado peruano, ciudadana procedente de Perú? ¿Cierto? Entonces, a ver, es un rol donde siempre es pertinente, claro, actuar, analizar con la absoluta empatía. ¿Qué implica? Ya saben, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Como quisiéramos que nos vean. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué? Para que la comunidad tenga una, a ver, internacional me refiero, donde nosotros vayamos, tenemos que decir, es un peruano, es una peruana formidable, bienvenido, qué sé yo. Oh, no, mire, caramba, como muchos peruanos, caramba, es tan crítico, es tan complejo esto. Peruano identificado con el terrorismo, con, a ver, las malas prácticas como son, por ejemplo, la corrupción, el narcotráfico, etc., etc. Pero en otro escenario también, peruanos que construyen los ricos potajes, ¿cierto? La bonita música, ¿okay? Pero que hemos dicho, tenemos una falencia. Nos falta la identidad de ponernos adecuadamente la camiseta peruana. ¿Eso qué implica? Que donde vayamos, reflejemos de qué comunidad procedemos, quiénes somos, con nuestras prácticas, con los valores, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que empecemos a construir otro espectro de lo que es un o una peruana. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, el conflicto se da dentro de una determinada cultura y hemos dicho que las percepciones de cada uno de nosotros, nuestras expectativas, conductas y forma de comunicación tienen su origen en la cultura a la cual pertenecemos, ¿no es cierto? Ok, sí, claro que sí. Por ejemplo, para nosotros, los peruanos, no es tan común, por ejemplo, el asistencialismo, que lo que sí se ponía en práctica allá en Venezuela, por los recursos con los cuales contaban, ¿no es cierto?, en determinada coyuntura. Pero hoy por hoy ya no lo tienen esa mamadera y están fluyendo a diferentes, digamos, países, ¿ok? Y lamentablemente, esa mala práctica de ellos, por ejemplo, haber convivido en un escenario donde solamente podían trabajar, entre comillas, en forma relativa, hasta mediodía, y luego estaban en las puertas de sus hogares, libando, digamos, alternando música a todo volumen, y luego, por ejemplo, para ellos es una cuestión cotidiana, esa práctica de beber en vía pública. Eso lo hemos visto, por ejemplo, muchísimos ciudadanos, digamos, venezolanos en Perú, y que eso sí perturba, porque colisiona con nuestra idiosincrasia. Claro. Entonces, miren, el conflicto se da dentro de una determinada cultura. Tu cultura es distinta a la mía, porque tú estás acá, en mi país, tienes que aprender a ser empático, ponerte en el lugar de nosotros y de nosotros cuando migremos a cualquier otro país. Oh my God. ¿Ahora qué pasó? Bien. Chicos, esto es lo que a grandes rasgos quería que ustedes
supieran respecto a este tema en primer lugar. Luego, hay otro escenario que es pertinente que revisemos. Ya saben cuál es el objetivo, ¿verdad? Va a tener 8:42. La dinámica del conflicto. Y es que hablar de dinámica del conflicto implica que cualquier conflicto, cualquier, digamos, enfoque, percepción distinto, uno respecto al otro, no va a estar aletargado. Siempre va a sufrir estados de cambio. Y esos cambios pueden ser, caramba, muchas veces, ya saben, dramáticos, desencadenar en algo que no habíamos previsto. Por lo tanto, hablar de la dinámica del conflicto implica que es un proceso interaccional. Como tal, nace, crece, se desarrolla y puede a veces transformarse. Y ojo acá, desaparecer o disolverse. Eso es muy difícil realmente. Y otras veces permanecer estacionario. Es el análisis de la psicóloga Marinés Suárez. ¿De acuerdo, chicos? Y realmente si nosotros hacemos un análisis, un determinado conflicto, por ejemplo, seguramente que ustedes en algún momento lo tuvieron, ya sea con sus aliados sentimentales, con la familia o acaso con los amigos en la vida laboral, qué sé yo. En un determinado momento, algo está perturbando ese flujo de comunicación, esa sinergia que siempre existía entre nosotros y ellos o ellas, ¿verdad? Y que de pronto ese determinado enfoque conductual ya va crispándose un poco más. Si ayer, por lo menos, no era tan perturbador verlo, total, era una cuestión pasiva, la actitud, la conducta de la persona, hoy no. Simplemente ya me está evitando, no quiere verme, o ya va complicándose el escenario. Está claro, implica que estaba latente, está creciendo y se está complicando, está desarrollando. ¿Ah? Puede inclusive transformarse ¿de qué manera? Si el tema aparentemente era él y yo, ella y ella, o él y yo, él, caramba, o ya no, es ellos respecto a mí. Y si eso se da, yo también voy a tener que hacer partícipe de este conflicto a mi entorno familiar, porque ya me está afectando, ya me está perturbando. Entonces, chicos, esa es la dinámica del conflicto. Pero en otro momento también, caramba, puede transformarse para positivo o negativo, como también puede desaparecer y también disolverse. Pero en la medida en que vamos a dejar siempre en un nivel de latencia o estacionario ese conflicto, en cualquier momento, ya saben, se inicia, explota y no sabemos las ramificaciones. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Dinámica del conflicto. Interpersonal, ya saben, interpersonal. Latencia, ¿no es cierto? ¿Qué implica la latencia? Ya hemos dicho, el estado en el cual se está produciendo la presencia de ese determinado escenario, de esa determinada forma o manera de percibir, de enfocar el determinado conflicto. ¿De acuerdo, chicos? Y por ejemplo, cuando hablamos del inicio, el conflicto se inicia cuando estalla y se manifiesta entre las partes. ¿Ok? Creo que ahí es. Oh, no. Acá. Y así mismo, vamos a ver el escenario de la respuesta. Si se inicia, ¿cómo respondemos? Acciones ante el conflicto. Por ejemplo, hay muchas personas que simplemente creen de que la respuesta del desencadenamiento de un determinado conflicto puede ser evadir. Conmigo no va. Total, que pase. Yo no tengo por qué afrontar. Eso no tiene por qué afectarme. Lo dejo pasar. Evadimos. Competir. Acá no se trata de ganar perjudicando al otro. Porque no, pero también es una manera de responder.
Es como cuando, por ejemplo, los atletas que tienen un objetivo, ¿no es cierto?, parten para poder competir. Pero un conflicto no es de competencia, es de búsqueda y de solución. Buenos días, David, ¿cómo está? Bienvenido. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, por favor, también otro escenario puede ser ceder. ¿Ah? Será buena medida. Eso llega de cada uno. ¿Cómo puedo yo? A ver, ¿crees que simplemente cediendo todo lo que a mí me corresponde, puedo resolver el conflicto? ¿O será una manera de decir, ok, ten todo, total, pero me voy enervado, me voy incómodo, incómoda de esa reunión? Por lo tanto, ¿será una solución duradera? ¿O estaré dejando en otro estado de latencia? ¿Se dan cuenta? O arreglamos conversando. ¿Qué implica esto? Transigir. O sea, ¿qué implica? Negociar, sentarnos. Para que podamos negociar, ¿qué hacemos? Tenemos algo para recibir algo. Implica que un determinado procedimiento conciliatorio, vía, digamos, el diálogo, la comunicación, es aquel escenario donde yo voy a ceder para que tú ganes. Y tú vas a ceder para que yo gane. Estamos ambos cediendo para que busquemos formas de solución. Eso es negociar, chicos. No todo es ganar, ganar. No, pues no tendría realmente, en la medida en que todos hicimos terreno firme y nosotros no somos robots, somos seres humanos con sentimientos, con deseos de generar no solamente esa circunstancia, sino proyectarnos al futuro. ¿Cómo queremos vernos de acá a 5 años, 10 años, 20 años? Acá? ¿Cómo queremos realizarnos? ¿En este mismo escenario de conflicto o en otra realidad? ¿Ah? Consecuencia, el conflicto se resuelve, por ejemplo. También puede desescalar, escala o se estanca. Ya saben, chicos, en la medida en que siempre no abordemos, no cojamos, hemos dicho, el toro por las astas y busquemos una solución, dejando ya responsable que ya no exista el escenario de la latencia, esto en cualquier momento, ya saben, puede volver a desencadenar. Entonces es importante, bien, el tipo de abordaje, el tipo de respuesta que vamos a asumir en las reuniones conciliatorias que vamos a desarrollar para poder enfocar la presencia de ese determinado conflicto. ¿Ok? Ya. Si esa es la dinámica, ahora, hemos dicho de que los conflictos proceden de diferentes escenarios o fuentes. Por ejemplo, estas. Procede de los recursos. ¿Okay? Poseo, no poseo, o carencia, opulencia, qué sé yo, ¿ok? Hechos, como se dieron las circunstancias, de qué manera me afecta, me perjudica, sé que simplemente estoy evadiendo, conociendo ese hecho. Relación, ¿qué tipo de relación? O sea, ¿me afecta directamente, indirectamente, soy protagonista o un tercero? Valores. ¿Cómo enfoco yo el tema? Las necesidades básicas. Este tema, por ejemplo, las necesidades básicas, a diario se está dando, chicos, a diario realmente. Y tenemos conflictos, por ejemplo, cuando hablamos de necesidades básicas, agua. Seguramente que ustedes están dando el seguimiento, es dramático que el recurso hídrico, realmente cada vez más complejo para acceder a ella, está generando caos, crisis, enfrentamientos. Esa comunidad, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho, miren en qué está, y la inaptitud, por ejemplo, de Sedapal para poder abordar, y de Menhuancayo, sea Huancayo, caramba, una cadena de gente inepta que no tiene una visión de canalizar y resolver el conflicto que está generando a los usuarios. Usuarios sufridos, usuarios que realmente cumplen con sus obligaciones para evitar la acumulación de los residuos. Sin embargo, son víctimas ¿de qué?
de dosificación de horarios. Acá, el camión, por ejemplo, que va a dosificarles para poder cubrir esos vacíos, va, no va, miren, qué caos, qué conflicto. Entonces, chicos, en la medida en que también, ¿en qué estructura estamos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Estamos para poder acaso ponernos acá arriba y mirar desde ese espectro para abajo? ¿O podemos simplemente hacer que todo se convierta en una situación, digamos, de carácter horizontal? Nos veamos protagonistas poniendo nuestro granito de arena para resolver el conflicto. ¿En qué nivel estamos? Ya se habían hecho percepciones distintas de la realidad ante un mismo hecho. Lo que sucedió para ti es distinto para mí, obviamente. Alright, miren esto. Mientras que para Pedro el problema de la filtración de agua en su departamento, ¿tá? Para Juan es injusto el reclamo. ¿Por qué? Porque ese edificio es antiguo y debió repararlo cuando lo alquiló. Está deteriorando su propiedad. Prácticamente son diferentes percepciones, ¿no es cierto? Okay. Tú responsable, ¿cómo es que te estás quejando ahora? Ayer, al momento que tú, digamos, suscribías el contrato, digamos, de alquiler, ¿por qué no evaluaste previamente? Y tú, porque eres injusto, antes de poder, digamos, ofertar en alquiler ese departamento, ¿por qué no fuiste responsable de poder asumir la reparación en el estado actual de todas esas conexiones de agua alcantarillado? ¿Se dan cuenta? Diferentes hechos y la realidad es distinta. ¿Recursos? Los recursos pueden ser, ojo, en primer lugar, tangibles. ¿Qué implica? Bienes, territorio, dinero, espacio físico, etc. Intangibles, ¿como cuáles? Por ejemplo, té de poder, estatus, emergencia. ¿Se dan cuenta? Bueno, ok. No sé, a ver un segundito, chicos. Un segundito. A ver, chicos. ¿Están viendo la diapositiva, chicos? ¿Están viendo, por favor? No se ve. ¿No se ve? Oh, my God. No, doctora, por acá no No se se ve. ve, doctora. Un segundito, chicos. Un segundito, por favor. Vamos a ir corrigiendo este tema. No se ve la diapositiva. Un momentito, querido, un momentito. Oh, wow. Ya, aquí está. Bien. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora. Muy bien, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Ya analizamos, buscamos las fuentes. Acá estamos. ¿Ok? Recursos. Hemos visto que cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo, por ejemplo, a recursos tangibles por un lado, ¿no es cierto? Como por ejemplo la capacidad económica, Miss, el no se patrimonio. ve, ¿Perdón? no se ve la imagen. Hola. Ya, Miss, ya me llegó. Ya, querida, está bien, de acuerdo. Me preocupan, por favor. Entonces, chicos, si eso es por un lado, los recursos pueden ser
fuente de un determinado conflicto, ¿no es cierto? ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de territorio, por ejemplo, zonas fronterizas como aquello de, por ejemplo, el denominado Falso Paquilla, Perú, zona limítrofe respecto a Ecuador, la misma que generó un conflicto bélico, ¿no es cierto? Alright, perfecto. Dinero, bien. Los recursos económicos que son escasos, en realidad desde siempre, pueden ser otra fuente de conflicto, pero también, a ver, los bienes, ¿como cuáles? Por ejemplo, bienes materiales, por ejemplo, ¿como cuál? Patrimonio. Okay. Yo no tengo la misma calidad de vida que tienes tú, porque tuviste la suerte de que papá, por ser tú el primogénito o la primogénita, tienes acceso a una casa que realmente deberías de compartir conmigo. Porque yo en este momento, por ser el segundo, el tercer hijo, solamente tengo un espacio que está en el lado lateral superior a la casa donde tú vives. Pero tú tienes el libre albedrío. Yo tengo que supeditarme. Yo tengo que manejar un determinado escenario. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un hecho tangible. ¿Procedente de qué? De la carencia o la amplitud de disponibilidad de recursos. ¿No es cierto? Muchas gracias. El tema intangible. Por ejemplo, hay mucha gente que sueña con el poder. Entonces, ¿el poder para qué? Poder a lo mejor, porque está cansado de trabajar y quiere el facilismo, acá mejor me voy, por ejemplo, me voy preparando, bien, quiero capturar el poder, próximas elecciones regionales, próximas elecciones locales, perfecto, entonces voy a dosificar una inversión. ¿Quiénes son los potenciales candidatos? X, Y, Z persona. Juanito Pérez, a ver, voy a ver el escenario. ¿Qué grado, digamos, de preferencia puede generar esta personita? ¿Cuántas veces ha intentado candidatear? ¿Cómo fue la respuesta de la opinión pública? Ajá, con este no va, con este, es novato, tal vez quizás. Vamos evaluando, inyectamos recursos a la espera de capturar el poder. Una vez que ya estás en el poder, te paso la factura. ¿Está claro? Ya estoy en el poder. Puedo hacer, no solamente para recuperar mi inversión, sino también puedo condicionar. Puedo ya adjudicarme tareas que ayer no podía acceder, pero hoy sí, gracias al poder. Eso realmente es el recurso intangible. Otro tema, estatus. El hecho de que esté en el poder, ipso facto, voy a tener un nuevo estatus. A lo mejor de inmediato me voy a cambiar inclusive de zonas donde actualmente estoy viviendo. ¿Se dan cuenta? Voy a ascender. Pueden ser expectativas. Imagen. ¿Qué implica esto? Tengo el nuevo cargo. Voy a ser la gerente, el gerente o el todopoderoso de tal cartera ministerial, de tal dirección regional, etc., etc. Por lo tanto, de inmediato, propenderé a cambiar de imagen. Cambiar de imagen no solamente es el atavío, es decir, la fachada, ¿cierto? Ayer podía ir en buzo, corriendo, qué sé yo, pero el cargo me reta a tener que cuidar mi imagen. Inclusive está relacionado al tipo de léxico que voy a manejar. Por lo tanto, cambio. Hay gente que va a tener que implementar en mí, dosificar en mí nuevas formas de protagonista del escenario. Eso es, chicos, aspectos intangibles, que no lo vemos, pero sí está en nuestro subconsciente. ¿Ok? Y podemos hacer 1000 formas para poder ser actores de ese recurso intangible a la cual aspiramos. Los conflictos surgen por escasez, por posesión y control de los recursos. Claro que sí, chicos. Dijimos en la clase pasada, la imagen y el estatus provocó, dijimos, un conflicto entre los gerentes de la transnacional, gerente de una transnacional.
en la sustentación del presupuesto anual, buscando anular la participación de cada uno para sobresalir ante el gerente general que llegaba de Suecia. ¿Eso qué implica, chicos? Cuando de por medio está mi interés, ser el protagonista, hay muchos que dicen, no me interesa cómo. El fin, mi fin, va a justificar los medios que voy a utilizar. ¿Qué es? Otro conflicto, ¿verdad? Muchos de nosotros no somos a veces tan cándidos. ¿Qué significa ser cándidos? Ingenuos, ¿no es cierto? Angelitos, ¿verdad? No percibimos que nos están pisando en los talones y no nos percatamos. Cuando realmente, hoy por hoy, tenemos que mantenernos sigilosos, ¿verdad? Valores. Los valores hemos dicho. Son aquellos aspectos que se encargaron de construir, de sembrar en nosotros nuestros progenitores, el entorno de donde procedemos, esos valores con los cuales vamos a discurrir por el resto de nuestras vidas. Siempre recordando la mini computadora humana. Valores. Información constructiva, positiva, que puede ser el otro vertiente, ¿verdad? Okay. Valores, entonces, sistema de creencias que empleamos para dar sentido a la vida. Bueno, malo, justo, injusto. ¿Cuál? Ya es la escala de valores. Lo bueno para mí puede ser, tal vez, malo para ti, o viceversa. Lo justo para mí puede ser distinto para ti, injusto. Depende, dice, desde la vertiente con la cual tú mides, observas. El conflicto se basa en la lógica que sostiene cada parte sobre cómo deberían de ser las cosas. Mi punto, el cómo deberían de ser va a estar relacionado a valores. ¿De acuerdo? Para poder calificar, para poder asentir si es bueno, malo, justo o injusto. Tiene que haber una correlación de mi escala de valores. ¿Wow? Marco dice, por ejemplo, la libertad de las mujeres se encuentra sometida al marido cuando se casan. Por eso debe pedir permiso a su marido para trabajar y para salir a reuniones que se den más allá de las 6. ¿Se dan cuenta? Acá Marco necesita una trepanación craneana, ¿no es cierto? Porque es una percepción, caramba, desfasada en el tiempo. ¿Existen esos enfoques? Seguramente que existen. Y quienes nos debemos de encargar de que eso cambie, nosotros como actores. ¿Right? Sutilmente, dialogando, construyendo percepciones, puntos de vista distintos. ¿Qué dice la contraparte, Marta? Tengo que trabajar porque para eso me educaron mis padres. Y mi trabajo culmina cuando lo decida el jefe, no él. Miren, cuando lo decida el jefe, no él. Además de novios, nunca dijo esas cosas. Y yo le dije que era una mujer moderna. Otro enfoque de sometimiento, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ya de por sí ahora muchos, machismo. A veces las mujeres muchas veces evidencian demasiado sometimiento. Y el factor dinero, el factor económico, chicos, es aquel escenario que perturba, porque es muchas veces ese caudal de donde se genera no solamente conflicto, sino también violencia. ¿Eso qué implica, chicos? Que no necesariamente la mujer es la que va a estar en determinado momento. A ver, ¿cómo? La persona protagonista de los conflictos, de la violencia, por ejemplo, de las personas de las cuales depende económicamente. Ella y sus hijos, por ejemplo. ¿Qué pasa si el escenario cambia? Que es el varón el que realmente va a asumir la tarea que ayer,
cuya protagonista era la mujer, hoy es él quien es el protagonista. Y vamos como una especie de contraparte. Ah, ahora me voy a vengar de ti. Me hiciste ayer la vida a cuadritos. Ahora me toca. Porque por una cuestión, digamos, coyuntural, yo tengo la jefatura XYZ. Mientras tú, trabajando, estabas realmente perdiendo tu tiempo porque ni siquiera te preparaste, no hiciste una maestría, menos tienes otro tipo, digamos, de competencias. Yo, en casa, busqué todos los medios, terminé una carrera, silenciosamente, iba construyendo bien mi CV. Hoy lo presenté, acaban de declararme que soy la gerente de X institución. Y entonces hoy vas a tener que asumir lo que ayer estaba solamente reservado para mí. Ahí viene, carambas, el conflicto, la violencia de la mujer que maneja el péndulo de la economía del hogar, el subyugamiento del varón. Entonces, pareciera, chicos, que siempre los géneros no vamos a realmente todavía tener esa capacidad de aprender a enfocar las cosas con absoluto trabajo de equipo. Hoy somos protagonistas, ambos. Mañana el escenario puede cambiar. Hoy, Keta está en el cargo. Ella es la protagonista por una serie de circunstancias. Y Keto está en casa, asumiendo toda la tarea doméstica. Pero ayer, Keta que estuvo allá, tiene la capacidad, digamos, de evaluar y dosificar. Y si la capacidad económica nos permite, muy bien, tratar de buscar soportes para que esa tarea que es tan ardua, que es tan compleja, sea más llevadera. Como dosificar el soporte, por ejemplo, cada 2 días, cada, no sé, interdiario, tal vez, de acuerdo a nuestra posibilidad económica. ¿El objetivo qué es? Aprender a vivir con empatía. Si nosotros tenemos una familia, siempre hay que, por favor, llegar a la conclusión de que no hay nada más cálido, más satisfactorio que vivir en armonía. Porque esta pandemia nos enrosca a todos de que hemos dejado pasar el tiempo, hemos perdido maravillosos momentos y hemos vivido en conflictos absurdos. Hoy nuestra contraparte ya no está y sentimos el vacío. Para que no se produzca ese escenario, chicos, y la persona que fue tu aliado estratégico, tu aliada estratégica, que hoy no está, esté presente, vivo contigo, porque en la medida lo vas a seguramente recordar, lo vas a retrotraer porque viviste un escenario de total satisfacción. Entonces, eso es lo que realmente debemos hacer los seres humanos, que propendamos a que el día en que partamos, siempre nos, recuerden de una manera constructiva, que hagamos sentir el vacío no con dolor, sino con desarrollo, con realización. ¿Ok? Hemos dejado legados. Hay cosas pendientes que construir y continuamos en la brega. Eso, los únicos encargados de construir somos nosotros. Terceros no lo van a hacer, chicos. ¿Está claro? Bien. Otra fuente, dijimos, necesidades básicas. Lo que permite pleno desarrollo de la persona, vale decir, alimento, vestido, vivienda, inclusive reconocimiento, seguridad, chicos. Hemos dicho, reconocimiento. ¿Por qué la cultura peruana y sobre todo la zona andina es reacia a ser expresivos, a resaltar un determinado gesto en actitudes? Hoy me diste una hermosísima sorpresa. Veo que te esforzaste y caramba, llegaste antes que yo a casa. Y veo
todo preparado, al extremo que inclusive te dice el trabajo de dejar planchado todo, para que no nos esforcemos ya durante la semana. Mañana me toca hacer esto, trabajo participativo en equipo. Hoy doy yo y tú, como una especie de acto reflejo, haces tú. ¿Se dan cuenta? O sea, esto debe ser una dinámica donde busquemos, repito, escenarios de cordialidad, de armonía, de satisfacción. Ese es el legado a la familia, a la persona. ¿Right? Las necesidades básicas del hombre son fuente diaria del conflicto, evidentemente, y tienen que ver con su ser que involucra y decide su desarrollo como persona y ser social. Acá, chicos, necesidades básicas. Cuando decimos bien, ya, aseguramos alimento, vestido, vivienda. ¿Pero qué estamos haciendo el reconocimiento? ¿Por qué no ser esas personas? Muchísimas gracias. Por favor, ¿podríamos hacerlo? ¿Te parece si esto sería factible? ¿Por qué esa filosofía, esa actitud de las zonas andinas? Porque no solamente es Perú, es el resto del mundo donde hay zonas andinas. La mentalidad de la idiosincrasia del morador de esa zona es esa. A ver, la opresión, digamos, determinación en forma unipersonal, sin la participación de la contraparte. Vamos con los pies levantados. Yo quiero que hagamos esto. Tomé la determinación de que hagamos así. Esto a partir de hoy debe ser. Nos casamos perfecto. Hasta ayer éramos novios. El escenario es diferente hoy. Tú haces esto porque yo tengo que hacer aquello. Y no. Nadie es el todopoderoso como para poder determinar, como para poder cambiar acá el escenario de tu vida. Se supone que si diste un paso adelante para poder construir una familia, ya sea, digamos, dentro de una cédula familiar que es el matrimonio, o acaso una cuestión de hecho, ¿right? Si dieron ese primer paso, aprendan a comunicarse, aprendan a dialogar, aprendan a tener esa filosofía de involucramiento uno respecto al otro y viceversa. Y hagan todo un trabajo en equipo. Dialoguen, comuníquense, no determinen por él o ella. ¿De acuerdo? Y eso mismo, por ejemplo, cuando hablamos de necesidades básicas, idem, en un centro laboral, igual. No porque yo soy de la 728, voy a tener todas las flores del mundo, toda la implementación del equipo. Y mientras que, a ver, los del CAS van a pasar penurias. No porque yo soy nombrado voy a tener más ventajas que tú. Ah, caramba, si yo recibo situaciones de mucha rimbombancia el día de mi onomástico, y a ti que a pesar de que eres trabajador, pero no eres nombrado, simplemente te harán un pequeño saludo, pero no te entregan lo que a mí me están entregando. ¿Eso qué es? Discriminación. Y eso realmente va a aflorar en conflicto en cualquier momento. No porque tú seas el primogénito, la primogénita, vas a tener toda la preferencia de parte de nuestros padres. Que así lo hay, señores. Y hay los demás, pero ¿por qué él? ¿Por qué ella? Por ser la primogénita, por ser el primogénito. No. O hay que justificar la conducta de la vagancia, la conducta de dejar pasar, digamos, el facilismo, porque es el hijo mayor, es la hija mayor, pero los segundos y terceros, con ellos es el tema. Bueno o malo, no debe darse en ningún escenario, chicos. ¿Ok? La relación nace de la interacción entre las partes, la cual se desgasta o daña cuando se producen emociones negativas, acrecentada por estereotipos y comunicación escasa o falsa. Ejemplo, el estilo de las interacciones y las maneras de relacionarnos, acrecentada por emociones negativas, generan conflictos entre parejas, amigos,
familias y en el ámbito laboral, escolar, religioso también, chicos. En todo tipo de actividades en los cuales vamos a interactuar como seres sociales. ¿Está claro? Y si realmente no protegemos nuestras relaciones, en cualquier momento podemos salir del contexto. Nos pueden excluir. Si no aprendemos a manejarnos para sumar, para admitir, es una distinta percepción, es un enfoque diferente. Aprende a respetar. Tú no tienes por qué pretender de que todos tengan que aceptar tu punto de vista. Opina sí, pero no impongas. Propone sí, pero no es tu palabra. ¿Está claro? En la medida, repito, aunque tengamos que aprender a manejarnos con ese criterio, las cosas no van a ir bien, chicos. Caso contrario, repito, vamos a sentir en un determinado momento que ya no tenemos un entorno amical, que ya no tenemos, por ejemplo, inclusive los hermanos que antes estaban con nosotros y de pronto se desvincularon de nosotros. ¿Qué está pasando? Tu personalidad, tu forma de ser, que no construye, sino destruye. Es mejor que sumes y no restes. ¿Está claro? Cuando hablo de esto, no solamente hablo de una relación, digamos, de parejas, sino hablo de los amigos. Alguien dice, yo no tendré tanto dinero, pero yo soy millonario porque tengo 1.000.000 de amigos. ¿Quiénes son los amigos? Aquellas personas que cuando pasan en los momentos más álgidos de tu vida, la sola llamada telefónica, la sola aceptación por las redes sociales, la forma como pueden, digamos, identificarse contigo, eso te hace sentir bien. Eso va a permitirte evaluar cómo estás llegando a los demás. ¿Ok, chicos? Entonces, construye, siembra para que puedas cosechar. Porque si no tienes esa convicción de lo que es cosechar para mañana, si sembraste, carambas, vientos, ¿qué cosecharás? Tempestades. Entonces, la tarea es unívoca, individual. Pero también, a ver, cuando ya hemos construido un escenario de convivencia con nuestra contraparte, aprender a respetarnos mutuamente. Si hay un primer escenario de crispación, aprender a admitir que nos equivocamos, sentarnos, dialogar, dar forma y si es propicio, pedir perdón. No solamente pedir disculpas, eso caramba, puede ser tan intrascendente. ¿Qué implica pedir perdón? ¿Pedir perdón para qué? Para que una vez más no vuelvas a incurrir en algo que te está incomodando, que te está frustrando, porque no solamente afecta a la otra persona, sino a ti mismo, a ti misma, chicos. Por lo tanto, cuán importante es ser, auténticos, pero sí, siempre ponernos en el lugar del otro. Acuérdense que hoy por hoy es, constructivo, ya sea en nuestras relaciones de pareja, las relaciones familiares, laborales, amicales, educativas, religiosas, deportivas, etc., etc., chicos. Aprender a trabajar en un nivel armonioso, siendo protagonistas de un espectro de carácter horizontal, no vertical. Yo acá y el resto para abajo. No, me pongo en cualquier nivel, pero horizontal. Puedo aportar, puedo recomendar, puedo sugerir, pero más allá, no impongo. Yo no soy el dueño de la verdad. Todos tenemos derecho a opinar,
Pero yo no tengo por qué propender a amilanar, a sojuzgar, a someter a nadie. Construye ese espacio para que también tú puedas recibir eso que estás construyendo. ¿Ok? La estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. ¿Qué implica esto? Muchas veces están configuradas por jerarquías, geografía, niveles sociales, etc. ¿Eso qué significa, chicos? Quiero que vean esa figura. Estas estructuras enmarcan las interrelaciones, fomentando desigualdades y tratos diferenciados que generan conflictos. Hace un momento dijimos, en la empresa X, los empleados nuevos protestaban por las diferencias de trato con el personal que tenía más de 2 años de trabajo en la empresa, a quienes se les consideraba empleados antiguos. A ellos les concedían permiso por el día del cumpleaños y no los hacían trabajar sábados. ¿Se dan cuenta, chicos? Qué trato tan discriminatorio. Las reglas de juego tienen que ser todas porque se supone que todos en un centro laboral, en una determinada estructura, tiene que ser sincerado. Si estamos en esa empresa, es porque hay un perfil para cada objetivo. Y todos admitimos que hemos respondido a esos perfiles para ser parte de ella. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué implica ser parte de ella? Que cumplimos nuestra tarea en forma estricta, en el sentido de que nos esmeramos, nos esforzamos. Y en la medida en que todos comulguemos, que estamos allá para cumplir fines y objetivos de la organización desde el nivel donde estamos ubicados, estamos construyendo, ser protagonistas de ese escenario anual, luego será mediano plazo, será largo plazo. No nos quedamos solamente en el corto plazo o la coyuntura. Porque en la medida que podamos ser protagonistas, sumando, no solamente utilizando la organización, podemos hacernos sentir útiles y sutilmente invitar a la directiva que nos tengan ya cuenta en la planilla. Eso es importante, chicos. Las cosas no se desencadenan al azar, es porque realmente estamos dando para recibir. ¿Well? Ahora, hay diferentes estilos, hemos dicho, de cómo resolvemos los conflictos. Comportamientos que adoptamos frente al conflicto y que determinarán las consecuencias, ya sean positivas o negativas del mismo. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, chicos, a ver, hay diferentes estilos de cómo afrontamos, cómo resolvemos el conflicto. Y hemos dicho, por ejemplo, hay estilo de evasión. El tema no va conmigo, total, no me afecta, aún puede pertenecer ese conflicto a la familia, por ejemplo, X, Y, Z, pero conmigo, caramba, que soy nieto, bisnieto, o soy, por favor, un momentito, yo soy el primogénito, soy la primogénita, no tiene por qué afectarme. Eso me lo asumen el resto de la escala de los hermanos. Conmigo no va. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿De qué estamos haciendo? Evadir la presencia de ese conflicto. Nos estamos poniendo un escenario de observadores y no protagonistas. Otro estilo, competencia. La competencia es buena, es saludable, en la medida en que tú realmente para combatir pones las reglas de juego claras. Pero no vas a retar a competir porque tienes todas las reglas de juego a tu favor, simplemente para que lo hagas trastabillar a los demás o a tu contraparte. De eso no se trata. Por ejemplo, en una relación de pareja, todos vamos a buscar a alguien de quien nos vamos a sentir, satisfechos de presentarlo como nuestro enamorado, como nuestro novio, como nuestra novia, como nuestra cónyuge amante. Para ambas. Y si en ese momento
vemos que hay algunas cosas por pulir, hay algunas cosas por implementar. Por esa construcción de futuro de vida en común, empezamos a construir aquello que estaba en desventaja. ¿Por qué? Porque queremos un equilibrio. No queremos que alguien, ya, tú estás acá, mira, yo sé que tú tienes esta formación, caramba, mira esto, pero ¿cómo es que tomaste la decisión? Si X persona no tiene el mismo estándar, eso no va a funcionar. Ya te van metiendo al cerebro que esto ya tiene una mala partida. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, chicos, si nosotros queremos ser personajes cuyo proyecto puede ser un estilo compartido de satisfacción recíproca, busquemos cómo ponemos en equilibrio a ambos. Tenemos que, a lo mejor, esmerarnos, esforzarnos para poder implementar aquello que consideramos que todavía falta dosificar. Porque no hay nada más gratificante ir por el sendero, caminar por el sendero con la satisfacción que yo siento orgullo de mi contraparte y viceversa. Porque si yo solamente voy a avanzar y lo dejo en la saga, eso no es realmente amor. Eso será cualquier cosa. Y esa relación no va a durar, chicos. ¿Ok? Sinceramiento. Y apostar con la convicción de que eres tú la persona con la cual quiero llegar a un futuro. Pero para ello, sinceremos cómo está el escenario. Avanzamos los dos. No te quiero o no te dejo rezagada, rezagado. ¿Está claro? Bien, chicos. ¿Sesión? ¿Podría ser? Sí, pero ¿hasta dónde? Probablemente. Alto, mediano, bajo, transacción. Ok. Sí, ¿bajo qué escenario? Siempre con puntos de vista concordantes a la realidad. Concurra a una determinada reunión, ¿ok? Con elementos de juicio que sé que están relacionados al tema. No solamente para complicar el escenario, sino sobre todo para buscar formas, mecanismos de resolver ese conflicto. No a utilizar el escenario simplemente para poder generar una especie de sojuzgamiento, de sometimiento. Eso no, chicos. ¿Está claro? Y finalmente, la colaboración. ¿Cómo colaboro? ¿De qué manera? ¿Cómo podríamos? Una lluvia de ideas. Yo considero que podría ser esto. Sin embargo, yo veo que tenemos intereses en común, pero inclusive para la solución de estos intereses en común, propongo esto, aquello. Alternativas, porque estoy colaborando. Quiero resolver el tema. No voy a esperar simplemente, así, supongo que si me invitaste a una reunión será porque ya tiene la medida de solución. Eso es concurrir a una reunión, a un objetivo con los pies levantados. Y no habernos puesto la camiseta de que el conflicto nos atañe también a nosotros. Y por lo tanto, nunca desaprovechemos ese primer encuentro, ese primer escenario que tú estabas esperando y no se había producido, pero hoy sí es viable. Hoy sí realmente ya lo tienes ya. ¿Cuál? Acá ves. Estilo de la resolución de conflictos. Preocupación por uno, preocupación por el otro. ¿Qué implica esto, por favor? Un plano, por ejemplo, cartesiano decimos acá. La preocupación por uno, alto, por ejemplo, la competencia, alto. Ok. Yo tengo todas las herramientas, todos los instrumentos y voy a ponerte este reto para competir, porque sé que te voy a aplastar. No vas a poder competir conmigo. Es el lograr, chicos, resultados. Pero, ¿bajo qué? Bajo el sometimiento, bajo la frustración de tu contraparte. Y esa solución no es duradera, no es valedera, porque en cualquier momento otra vez va a desencadenar el conflicto, chicos.
¿Ay? Entonces, por favor, manejar los conflictos implica un total involucramiento, no solamente, por favor, con el corazón, sino sobre todo con sentido común. Nuestro corazón realmente muchas veces puede estar lleno de, experiencias negativas, experiencias a lo mejor similares al conflicto que vamos a propender a resolver. Y ese hecho de que nosotros fuimos en algún momento sujetos víctimas de ese conflicto y la manera como nos hemos sentido perturbados, afectados, eso puede involuntariamente, chicos, hacer de que pongamos el peso de la balanza a favor de uno u otro. Pero un conciliador, chicos, tiene que aprender a desvincularse de todas las vivencias negativas que pudo haber acumulado en el discurrir de su vida. Porque por una cuestión solamente de responsabilidad y ética, tú vas a esa audiencia de conciliación con la mente de construir, repito, la cultura de paz. Y para ello tenemos que aprender a desvincularnos de nuestras vivencias. ¿Okay? Nunca concurrir a la audiencia y conciliación. Esto yo lo viví hace más o menos 10 años. Acá lo tengo algo parecido muy bien. Este zambocanuto o a esta zambacanuta. Ahora yo voy a buscar cómo se debe de resolver. Y yo lo voy a hacer porque viví así. ¿Justo? ¿Injusto? ¿Ético? Aprendamos siempre a manejarnos con un criterio de absoluta responsabilidad ética. Somos conciliadores. ¿Okay? Otro escenario, por ejemplo, que es de carácter bajo, chicos, es la evasión. No, el tema no es conmigo. En la parte central de la transacción, acá podemos. Colaboración es, digamos, el nivel más alto en la cual los protagonistas pueden ubicarse. Tratamos de negociar, tú das, yo doy, ok, el resultado que vamos a lograr, perfecto. Estamos construyendo. A lo mejor va a implicar una reunión, 2 reuniones, no sé. Démonos esa amplitud, pero fijémonos tareas compartidas, de tal manera que cada reunión debe de tener mayor consistencia, más madurez para que pueda desencadenar en aquello que estamos esperando. Ese es el objetivo más alto en cuanto a colaboración, preocupación por el otro. Eso debe ser la actitud de personas que quieren construir la solución de un determinado conflicto en forma sostenida en el tiempo. No un maquillaje de coyuntura, de circunstancia, como es el caso de la sesión, por ejemplo. ¿Qué, chicos? Siempre lleven este cuadrito, el plano cartesiano, alto-bajo, preocupación por uno y preocupación por el otro. Y eso les va a ayudar realmente a abordar bien, inclusive al momento de evaluar cada petición, cada solicitud de conciliación. Análisis del conflicto. En realidad, chicos, ante el conflicto es necesario, para entenderlo, seccionarlo en partes, analizar y recorrer cada queja de las partes para comprender los diferentes elementos involucrados. Es decir, chicos, cada vez que vamos a enfrentar una audiencia de conciliación, repito, ya vamos estrategia con una agenda. Esta agenda, chicos, tiene que tener en cada cronograma establecida, en cada ficha establecida para la audiencia de conciliación, ok, documentado estrategias de hipótesis de probables, ¿está claro? ¿Ok? ¿Cómo visualizo? ¿Qué espero? ¿Cómo considero que puede desarrollarse y llegar a un escenario de desenlace esta audiencia con estas características? ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, por favor,
si nosotros no solamente cuidamos el tema del horario, sino cómo consideramos que debe de desarrollarse esa audiencia, vamos a con absoluta responsabilidad seguramente que los protagonistas puedan a lo mejor concordar con aquello que habíamos previsto. Y entonces simplemente, si vemos que las partes, de alguna manera, un gran porcentaje o pequeño porcentaje, están en el manejo que habíamos previsto, esa audiencia se va a hacer mucho más manejable. Y seguramente que vamos a salir satisfechos, a lo mejor en 40 minutos, o a lo mejor en 1 hora máximo. Depende de la manera cómo nos hemos preparado y de qué manera estamos preparados también para abordar esa audiencia de conciliación. Que si voy a ir, por ejemplo, wow, a ver, voy a preguntar, ¿qué audiencia es? ¿Quiénes son las partes? Tal vez, quizás, no sé quiénes son. ¿Qué tal irresponsabilidad, no? A todos, chicos, nos encanta que nos llamen por nuestros nombres. El primer momento, la primera circunstancia de contacto con las partes, qué lindo, ¿verdad? Que nos digan, oh, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este centro de conciliación y nuevas tendencias. Soy la conciliadora Karina Espinal Butarra, encargada de resolver esta audiencia de conciliación. Por favor, permítanme. Saludo al solicitante David Villavicencio. Oh, David, qué gusto. Caramba, qué gusto. Un apretón de manos si fuese la circunstancia. O caso contrario, ya saben, con nuestra mascarilla correspondiente, con toda la cuestión de protocolo, pero avistando la alegría, avistando esa sintonía con las partes. Y así como lo hemos hecho con el solicitante, David, a David le va a encantar, oh, me dijo David, ya conocía, qué bueno, me siento ok. Invitada, por favor, la señora Flor López, encantada Flor, ¿sabe? Tenía una idea aproximadamente de quiénes eran ustedes. Desde ya, una vez más, bienvenidos. Por favor, ¿me permite su documento de identidad, David? Ok, muchas gracias. Usted, por favor, Flor, permítame su documento de identidad. Bien, muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Se dan cuenta, chicos? Esa calidez, esa manera cordial, como estoy yo, poniéndome en contacto en primera instancia con las partes, ya va reduciendo el estado emocional, las vicisitudes de complejidad con las cuales las partes concurren a esa audiencia y conciliación. No es difícil sonreír. Carambas, generalmente estamos con el rostro compungido, con el rostro de frustración, de pocas amistades, de poca sonrisa, como si el regalo de la vida no fuese el mejor premio que cada día recibimos, porque eso solamente, desde mi percepción, nos lo dosifica nuestro divino hacedor. Y caramba, chicos, el solo tener o ser depositarios de la vida, eso debe hacernos sentir felices y siempre tratar con alegría a los demás. Saludar a la vida, saludar a las partes, porque ojo a las partes. Ellos tenían toda la disyuntiva de poder optar por cualquier centro de conciliación, pero está con nosotros. Apostaron por nuestro centro de conciliación. Eso debe resaltarse con las actitudes, con nuestras convicciones, la manera como vamos a abordar, repito, no solamente es bienvenidos, ¿ok? Gestual, ¿está claro? También es, a ver chicos, los diferentes tipos de mensaje con los cuales vamos a manejar, no solamente la manera como lo vamos a decir, sino también con el mensaje verbal, bienvenidos. Paraverbal, caramba, mis gestos, mi alegría, la sonrisa. Dicen que cuando sonreímos, por ejemplo, hasta los ojitos brillan. Estamos transmitiendo esto. O sea, que la gente sienta la calidez y
no sienta la frustración de que somos, buenos días, las partes son, ya, David, acá, tu DNI, invitada Flor López, su DNI, wow, qué actitud tan tirante y de pocas amistades que generalmente se da en el escenario real. Pero ¿es acaso tan difícil, chicos, ser cálidos? Cambiemos entonces de actitud. Ese primer contacto, chicos, con las partes puede ser el comenzar y el finalizar, porque a las partes puedes ponerte en tus bolsillos. O simplemente con la actitud, como vas a recibirlos, simplemente los pusiste en un escenario de mucha distancia. Y esa audiencia se te puede complicar. ¿O acaso lo traes a ti y esa audiencia vas a concluir de una manera sencilla y fácil? Depende de ti. La tarea es